Espero que hayan tenido una bendecida semana. Está saliendo todo bien la transmisión, todo 10 puntos. Bueno, vamos a comenzar con la canción para el Señor. Hoy hablamos acerca de los juramentos. Entonces vamos a compartir algo que decía David con respecto a sus juramentos, sus votos, sus promesas al Señor. El Salmo 116, a partir del versículo 10, dice: estuve tan convencido que lo dije. Yo que había estado muy afligido,
yo expresé en mi apresuramiento. Toda la humanidad está desacertada. Que retribuiré a Adonai por todos sus favores para conmigo. La copa de salvación la levantaré y en nombre de Adonai proclamaré. Mis promesas, juramentos o votos, a Adonai pagaré en presencia de todo su pueblo. Precioso es en los ojos de Adonai la muerte de sus devotos. Por favor, Adonai, pues yo soy tu servidor. Yo soy tu servidor, hijo de tu servidora, y aflojaste mis cadenas. A ti ofrendaré un sacrificio de gratitud, y en nombre de Adonai proclamaré. Mis promesas a Adonai pagaré en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Adonai, dentro de Jerusalén. Aleluya. Esto es lo que decía David acerca de sus votos, de cumplir al Señor los votos que había prometido en su casa, en la casa del Señor y en Jerusalén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por acompañarnos y bendecirnos, Señor, durante la semana. Agradecemos, papá, por las vidas de las personas que están del otro lado del vivo. Papá, tenemos que los bendigas, tenemos la reunión en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, acompañando a mi esposo y guiándolo, Señor, en la palabra que va a compartir. Te
estoy tratando de dejarme todo a mano, todo lo que he preparado hoy, la Biblia, la palabra del Señor. Shabbat Shalom para todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por sus saludos. Mandamos un saludo grande a toda mi familia que seguro nos está viendo y a todos aquellos que toman su tiempo en la transmisión a través de Facebook Live, como todos los viernes a las 19 horas. Sí, por favor, un poco de agua, porque ya me estoy de Facebook Live. Y después compartimos esto mismo en nuestro canal de YouTube, que es Casa de Oración Shema Israel. Tiene las siglas la C.O.S.I. Como les había compartido, esta para allá habla muchas cosas, hay muchos mandamientos de parte de Dios y se llama Kititze, abarca de Deuteronomio, el libro de Avarim, capítulo 21, versículo 10 al capítulo 25, versículo 19. Tiene muchas cosas, pero mi búsqueda, ¿no?, de la semana y para ver qué era lo que quería destacar, siempre trato de elegir, entre esos 5 o 6 capítulos que tiene la semana, elegir algún tema como para hablar. Y como hice el Shabbat anterior, que a lo elegido le agregué lo que encuentro también en la palabra, y hoy hice exactamente lo mismo. Vamos a leer lo que separé, que es Deuteronomio 23, la Torá del Señor, versículo 22 en adelante, dice: cuando prometas un voto al Señor Dios tuyo, no tardes en pagarlo, porque lo habrá de reclamar el Señor Dios tuyo de ti, y habrá entonces en ti un pecado. Lo que saliere de tus labios cuidarás y harás tal como prometiste al Señor Dios tuyo. La adoración que has declarado con tu boca, dice el Señor. Cumple con aquellos votos que das, con aquellas promesas que hacemos al Señor. A veces las personas tienen la simpleza de prometer a Dios como para decirnos: no, mirá que estoy prometiendo a Dios y te lo voy a cumplir. Pero cuando nosotros prometemos al Señor y no cumplimos, es cuando ya estamos desviándonos del objetivo de Dios, o sea, del blanco, y eso se convierte en un pecado. Por eso dice: no tardes en cumplir los mandamientos del Señor. Le aconseja a Dios, ¿no?, que cuando lo prometas, no tardes en pagarlo al Señor, porque el Señor te lo reclama. Pero si dice, si te tienes de prometer, no hay pecado. O sea, mejor es que cumplas lo que prometas, y si no, mejor, mucho mejor es que te abstengas de prometer, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, en la política, en los juicios de ahora que hay, por ejemplo, también en Estados Unidos, también en la justicia argentina, ¿no? Se pone la mano sobre la Biblia, se jura y dice: juro por los santos evangelios, juro por la Biblia, por la Torá, juro tal cosa, ¿no? Y hemos conocido muchos casos de gente, políticos, y gente que ha estado en juicio, que cuando ponen la mano sobre la Biblia prometen, pero después no es un voto, ¿no?, al Señor, y lo hacen como algo así obligatorio, pero en realidad cuando se hizo eso originalmente, seguramente fue para poner la presión de tratar de decir la verdad. Tengo que decir la verdad delante de Dios, si es delante de un juicio, si es delante de una promesa, y si no, el Señor lo va a demandar. Entonces, algunos se lo toman esos votos a la ligera, pero en realidad se lo están haciendo el Señor. Y si no cumplen con esa promesa, están cometiendo una falta grave. Como siempre, todo lo que la Torá destaca, o todo lo que Dios ha mandado en sus mandamientos, y son los que podemos leer en la Torá, lo que es Génesis a Deuteronomio, siempre en la Biblia tenemos ejemplos de juramentos o personas que juraron a Dios, y vemos que quizás ese juramento se volvió complicado, y lo vamos a repasar, y también vamos a leer acerca de lo que se habla acerca de los juramentos. Primero quería compartir lo que dice el libro de Eclesiastés, versículo 5, capítulo 5, versículos 4 al 7, dice así: cuando hagas un voto a Elohim,
no tardes en cumplirlo, porque no hay complacencia en los necios. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Elohim se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos, porque donde abundan los sueños, abundan las vanidades y las muchas palabras, pero tú teme a Elohim. Como siempre decimos, temerle a Dios es tenerle respeto, observar sus mandamientos, amar a Dios con toda nuestra fuerza en nuestro corazón, pero sabiendo que obedecemos al Señor porque lo amamos y guardamos sus mandamientos por amor a Él, y tenemos temor y respeto por las cosas que Dios nos manda en su palabra. No estamos hablando de tenerle temor a tenerle miedo, sino tener respeto a Dios. Entonces Salomón repite y extiende un poco más lo que está en la Torá y dice que mejor es que no prometas también, y también dice que cumplas las promesas al Señor. Lo que decimos con nuestras palabras siempre somos probados a fuego, y cuando uno a veces comete ese error de como querer darle al Señor esa confianza de que si vos, Señor, respondés a este pedido, yo juro que voy a hacer tal cosa. Algunos le dicen, bueno, me voy a rapar la cabeza, otros hacen juramentos distintos, quizás que no son tan aprobados por Dios, en realidad no son aprobados por Dios. No sé, si me curo de esta enfermedad, me voy caminando hasta Luján, o esas cosas que hacen comúnmente las personas, que en realidad lo que debemos hacer es ir a buscar a Dios y pedir a Dios. Dios no está demandándole al hombre que tiene que hacer algo para que él haga algo. No necesita de eso. Pero si nosotros queremos hacerle un voto a Dios y le queremos prometer algo, lo debemos cumplir, porque el Dios es todopoderoso y nosotros no podemos cambiar ni siquiera un pelo de nuestra cabeza. Y cuando yo me acuerdo, por ejemplo, muy novelero, de mirar novelas y todo eso, y siempre pasaba lo mismo. Se enamoraban los actores principales y cuando estaban a punto de formar su relación, para que se extendiera la novela siempre tenía que pasar algo. El protagonista tenía una enfermedad, caía enfermo, lo chocaban un auto, se estaba por morir, le pegaban un tiro, algo pasaba siempre para que ese amor no siguiera. Entonces, ¿qué hacía la otra persona? Prometía ante Dios: le prometo a Dios que si vuelve a salvar la vida, yo no lo voy a buscar más, o yo lo voy a dejar, o yo siempre la misma excusa como para estar unos capítulos lejos y que la novela sigue alargada. Pero ¿qué pasaba después? Incumplían con esa promesa y terminaban estando juntos. Entonces estaban fallándole a quién, a Dios, porque ellos hicieron una promesa que no era necesaria hacerla, porque Dios no demanda de eso. Es como, para mí es como, lo digo yo, no lo dice la palabra, pero lo interpreto así, es como que el hombre está apretándole las cuerdas a Dios para que si yo te prometo tal cosa, vos cumplime en esto. Es como una obligación. Por eso creo que dice esa cuestión de que no le hagamos voto al Señor para no fallarle a Él, ¿no? Y también dice no dejes que tu boca te haga pecar, Y otra de las cosas que destaca Salomón, que en mucho palabrerío y en donde abundan los sueños, es correspondiente que temamos a Adonai. Lo importante y lo central de esta palabra era que debemos cumplir los mandamientos, debemos cumplir las promesas que hacemos al Señor, ¿no? Y creo yo en toda nuestra vida que siempre alguna cosa hemos prometido a Dios, mejorar en un aspecto espiritual, quizás, o si pasaba tal cosa, Señor, yo voy a hacer tal cosa, te lo prometo, y a veces lo cumplimos y seguramente otras veces nos olvidamos de la promesa que hicimos a Dios y le fallamos, ¿no? Pero esas cosas que a veces uno promete y no le cumple el Señor, vienen a nuestra mente nuevamente y nos recuerdan que nosotros habíamos prometido hacer tal cosa y no lo hicimos. También vamos a leer algo importante que leía hoy en Zacarías capítulo 5, versículo 1-4. Me llamó la atención que todos los versículos que estaba buscando acerca del juramento, que me iba acordando que hablaba la palabra de Dios, todos en capítulo 5. Entonces este capítulo 5, Zacarías capítulo 5, después vamos a leer de Mateo capítulo
5, Santiago capítulo 5, todo estaba en el capítulo 5. Aquellos que son supersticiosos con el número 5. Dice Zacarías capítulo 5, versículo 1 al 4. Zacarías está haciendo una visión de lo que va a venir a futuro, ¿no? Dice, volví a alzar la vista y al mirar vi un rollo que volaba y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Me dijo entonces, esta es la maldición que sale por toda la faz de la tierra, porque según lo escrito en un lado, todo aquel que roba será excluido, y según lo escrito en el otro lado, todo aquel que jura falsamente será excluido. Yo lo hago salir, dice el Señor Sabaoth, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura en falso mi nombre, y permanecerá en medio de su casa hasta que su mederaje y sus piedras se consumen. ¿No? Llamativo, dos rollos que van sobre la faz de la tierra. Uno para aquellos que son ladrones, malhechores y que cometen hurtos, y el otro donde están escritos todas las personas y todos los juramentos que se hicieron a lo largo, imagínate, a lo largo de la historia de la humanidad, cientos de juramentos que le hicieron a Dios en vano. Entonces Dios, tenemos que tener en cuenta cuán es importante para Dios que el ser humano cuando hace esos juramentos, que lo tiene anotado en un rollo y van a ser desplegados el día de mañana en el juicio de Dios y van a ser tenidos en cuenta esos mandamientos, esos juramentos, juramentos que le hicimos a Adonai, al Creador, al Señor de todas las cosas. Y van a ser anotadas y van a salir la listita, tal día, tal hora, tal fecha. Prometiste al Señor hacer tal cosa, no lo hiciste. Juraste a Dios hacer tal cosa, no lo hiciste. Hiciste voto a Dios, no lo hiciste. Por eso hay una carga pesada para aquellas personas, por ejemplo, que van a la justicia y declaran y ponen su mano sobre la Biblia y juran por Dios, una carga pesada. Para los políticos que ponen su mano en la Biblia para prometer y jurar cuando tienen que asumir algún cargo, también la mano pesada. Ahora algunos pueden sentirse míos vivos y dicen, sí, yo pongo la mano en la Biblia y no pasa nada así, pero después vas a estar delante del Señor y se te va a juzgar por aquellas cosas que has prometido y que no has cumplido. Vamos a ver ejemplos también que tenemos en la palabra de Dios de personas que sirvieron a Dios pero que incumplieron o que cumplieron o tuvieron que cumplir esos juramentos que hicieron, pero fueron apresurados y no terminó siendo como esperaban, pero lo tuvieron que cumplir. Por ejemplo, el primer caso es Jefté, uno de los jueces de Israel. Jefté está en Jueces capítulo 11. Jefté hace una promesa a Dios y se va a encontrar en un dilema grande. En el versículo 30 del capítulo 11 leemos, dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, el cual atravesó Galaad y Manasés, pasó a Mizpa de Galaad y de Mizpa de Galaad fue hacia los hijos de Amón. E hizo Jefté un voto al Señor diciendo, si en verdad pones a los hijos de Amón en mi mano, será entonces que lo que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa cuando vuelva en paz de los hijos de Amón, será para el Señor o lo ofreceré en holocausto. Así pues, Jefté fue hacia los hijos de Amón para guerrear contra ellos y Yahvé los entregó en su mano. El versículo 34 dice, y Jefté volvió a su casa en Mizpa, y aquí su hija salía a recibirlo con panderos y danzas, y ella era sola, única suya. Fuera de ella no tenía ni hijo ni hija. Y aconteció que al verla, él se rasgó los vestidos y dijo, ay de mí, hija mía, me has abatido por completo y tú eres causa de mi perturbación, pues abrí mi pico o mi boca al Señor y no puedo retractarme. A lo cual respondió, Padre mío, pues que has abierto tu boca, el Eterno, haz conmigo conforme prefirió tu boca, ya que el Eterno te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Le dijo además a su padre, que se me haga esto, déjame que vaya 2 meses para que vaya y deambule por los montes y llore por mi virginidad junto con mis compañeros. Él entonces dijo, ven, y la dejó por esos 2 meses. Entonces acá vemos un caso de que Jefté
hace un voto al Señor y no tenía la necesidad de hacerlo porque Dios le iba a dar la victoria. Se le vuelve en contra, ¿por qué? Porque él hace un voto al Señor y después tiene que cumplirlo. Sí, él esperó que saliera a recibirlo cualquiera, pero justo da la casualidad, ¿no? O la obra del destino, que la persona que sale a recibirle, sale a festejarle, es su propia hija. Y él debe cumplir el voto al Señor. Hay una discusión entre los estudiosos de que Jefté, porque el texto dice será para el Señor y la ofreceré en holocausto, o puede ser será para el Señor o lo ofreceré en holocausto, ¿no? Entonces hay discusión entre las personas que estudian la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, en que inclusive también para los sacerdotes, rabinos y maestros, ¿no? En que si Jefté sacrificó a su hija al Señor, o si Jefté la ofreció, o sea, al Señor, y eso hizo que se mantuviera perpetua su virginidad y no conociera a varón hasta el día de su muerte. Por eso después podemos entender, o se queda más en claro lo que sigue después, porque dice que sucedió, pasados los 2 meses, volvió su padre, la cual cumplió con ella el voto que le había hecho, y ella nunca conoció varón, y llegó a ser costumbre en Israel, que las doncellas de Israel fueran de año en año a endechar a la hija de Jefté, el Galaadita, 4 días al año, ¿no? Y que haga esa aclaración. Aparentemente parece que Jefté lo que hizo fue ofrecer a su hija al Señor. Pero Jefté se encontró en un dilema, porque tuvo que hacer eso porque él había prometido al Señor. Entonces, como dice su palabra, mejor es que no prometa, porque esas cosas son para mal, ¿no? También vamos a ver otro ejemplo importante en la Biblia, es acerca del rey Saúl. En 1 Samuel 14, el rey Saúl hace un voto, un juramento al Señor que compromete no solo a todo el pueblo de Israel, sino también a su hijo Jonatán. Dice el capítulo 14, versículo 24 al 29. Dice: los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, pues Saúl había conjurado al pueblo diciendo: maldito aquel que coma alimento antes del anochecer, para que yo tome venganza de mis enemigos. Por lo cual ni uno del pueblo probó bocado, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel sobre la superficie del suelo, y el pueblo entró en ese bosque, y aquí destilaba miel, pero no hubo quien acercara la mano a la boca, pues el pueblo temía al juramento que había hecho el rey Saúl. Pero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, por lo cual extendió la punta de una vara que tenía en la mano y la metió en un panal de miel, y se llevó la mano a la boca y sus ojos se le aclararon. Entonces uno del pueblo habló y dijo: tu padre conjuró expresadamente al pueblo diciendo: maldito el que hoy coma pan. Y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Mirad cómo mis ojos brillan por haber probado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera hoy comido libremente del despojo que halló de sus enemigos. Después saltamos al versículo 37, ¿no? Y dice: Saúl consultó a Elohim: ¿debo bajar contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero no le dio respuesta aquel día. Entonces Saúl dijo: acérquense aquí todos ustedes, principales del pueblo, y averigüen y vean por quién se ha cometido este pecado hoy. Pues vive el Señor, y vuelve Saúl a cometer el error de hacer otro juramento, que dice: pues vive el Señor, Salvador de Israel, que aunque sea por mi hijo Jonatán, de cierto, él morirá. Pero en todo el pueblo no hubo quien le contestara. Dijo luego a todo Israel: ustedes estaréis de un lado, yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te parezca. Y dijo Saúl al Señor: oh Señor Elohim de Israel, ¿por qué no has respondido hoy a tu esclavo? Si el pecado está en mí o en mi hijo Jonatán, oh Dios de Israel, da Urim, y si el pecado está en tu pueblo Israel, da tu Urim, que eran las cosas que echaban suertes y donde Dios hablaba, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó fuera. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y mi hijo Jonatán. Y fue tomado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán:
declárame lo que has hecho. Y Jonatán lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que llevaba en mi mano, y es por eso entonces que he de morir. Y Saúl respondió: si me haga el Señor y aún me añade, que sin duda morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, que ha hecho esta gran liberación de Israel. Que no sea así, vive el Señor, que no caerá a tierra ni un cabello de su cabeza, pues con la ayuda de Elohim ha actuado en este día. Así el pueblo libró a Jonatán, y éste no murió. Y enseguida entonces Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. ¿Qué era lo que había pasado? Jonatán se había mandado con su paje de armas a atacar una escuadrilla de los filisteos, y Dios le había dado la victoria. Por eso, cuando Saúl sintió que venía el triunfo, hizo ese voto al Señor, y Jonatán no lo escuchó, ¿no? Primero vemos eso, de que, como decía anteriormente, ni Dios le pidió a Saúl que para la victoria hiciera esa promesa, ni Dios le pidió a Jefté tampoco que permitiera eso de sacrificar a alguien en el holocausto o entregarlo en ofrenda al Señor. Dios no les pidió esas cosas para que ellos triunfaran. Tenía la victoria asegurada, pero el hombre a veces necesita hacer un voto a Dios y hacer como una especie de cambio. Yo juro que no voy a comer, dice Saúl, y que nadie del pueblo, encima le pone presión al pueblo, nadie del pueblo va a comer hasta que derrote a los enemigos. Y fue algo arriesgado, porque le hizo al pueblo tener bajas, porque justamente no habían comido, no se habían alimentado bien y estaban en una guerra. No se puede hacer ayuno en medio de una guerra. Se debería hacer ayuno antes, preparándose para la guerra, y en medio de la guerra ir con ya todo desayunado, cenado, almorzado, todo, y ir a luchar con toda la fuerza para derrotar, sabiendo que la victoria le daba a Dios. Entonces, Jonatán acá paga por el juramento que hace Saúl. Saúl da un juramento a Dios y lo debe cumplir. Y Jonatán no hace nada malo, no es que por comer la miel está haciendo un pecado, se está equivocando, no. Jonatán lo único que hizo es tener hambre y fue y comió, nada más. Pero casi paga la muerte por la promesa que había dado voto a Saúl, que ya, además de haber sido rechazado por Dios como rey, ya estaba cometiendo errores tras errores. Entonces Saúl se aferraba a quizás no sentir que Dios lo había abandonado, para identificar qué era lo que había pasado, que por eso Dios no daba la respuesta. Y vuelve a jurar al Señor diciendo que el que haya pecado lo voy a matar. Y justo era su hijo. Y el pueblo es el que salva a Jonatán de la mano de Saúl. Si no interviene el pueblo, Jonatán iba a terminar muerto en manos de su propio padre. Entonces, el pueblo otra vez hace desviar a Saúl, esta vez, bueno, lo salva Jonatán, pero hace desviar a Saúl a pecado nuevamente, porque no termina cumpliendo el voto que hizo al Señor. Él perjura que la persona que estuviera equivocado lo iba a matar, si era él el pecador que ya había pecado anteriormente, pero no era sobre esto que se estaba juzgando, sino sobre el juramento que él mismo había hecho. Un poquito también. Para terminar, vamos a ver las enseñanzas de Yeshua, que enseña acerca de los juramentos, ¿no? En Mateo 5 viene hablando de las bienaventuranzas del Señor, ¿no? Y Yeshua va haciendo una exposición, después de dar todas las bienaventuranzas, acerca de lo que se había dicho a los ancianos o lo que estaba escrito en la Torá, ¿no? Y en algunas cosas da más suavidad o más, como para explicarlo, más tranquilidad al hombre, más cosas, y en otras cosas le da más presiones. Pero dice acerca de los juramentos. Dice: oíste además que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás el Señor tus juramentos. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jures, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Que su sí sea sí al hablar y su no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno.
no viene de Dios, juramentar así a la ligera, decir, me voy a rapar la cabeza y Señor, si vos cumplís este voto, si vos cumplís esto que estoy necesitando, esa promesa que estoy haciendo, y viene la respuesta de Dios. No viene del Señor, sino lo que es más que es de sí o no, ya las promesas que hacemos a Dios, por la casa de Dios, por Jerusalén. Nosotros no podemos cambiar nada de lo que ya está establecido, no podemos cambiar ni un cabello de nuestros pelos, no podemos cambiar absolutamente nada. Entonces, no podemos ir a la ligera ante el Señor, ante Adonai, y prometer algo que después no vamos a cumplir. También dice Santiago, en el capítulo 5, también capítulo 5 de Santiago, que repasa un poco lo que ya había dicho Yeshua, lo que había enseñado Yeshua. Recuerda estas enseñanzas que había dicho. Santiago o Jacobo dice en el capítulo 5, versículo 12: pero ante todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan bajo acusación. Entonces, deja en clara la palabra que lo que nosotros juramentamos en nombre de Dios trae acusaciones también de parte de Él cuando no cumplimos las promesas que hacemos a Adonai. Es importante cumplir rápidamente a las promesas que hacemos al Señor, y si no, mejor abstenete de prometer para que no caigas en equivocaciones o pecados ante el Señor. Esto es un poco lo que quería compartir hoy, espero que haya sido de bendición. Nos encontramos el próximo viernes a las 19 horas. Shabbat Shalom para todos. Que Adonai los bendiga grandemente.